¿Te va, Sergio? Buen día, gracias por atendernos. Bien, buen día, César, y muy buenos días a los escuchas, a los receptores de este programa, Acá de está Posta en la mi Memoria. compañero Pablo Benito y mi compañera Natalie Bedini, que también te saludan, te mandan un Para abrazo y ellos un bueno, gran abrazo, también para ellos. bueno, decíamos que nos íbamos a proponer conversar un poquito sobre no solo la repercusión de las palabras de nuestro presidente en Davos, sino que además cómo impacta esto de la propuesta argentino-libertaria en el mundo, qué repercusión está teniendo, cómo lo estás viendo vos que transitas a través de tu laburo diversos países, digamos también, ¿no? Eh, bueno, hay mucho para hablar. En primer lugar, a nivel mediático general, hay que reconocer que la figura de Milei siempre está en un muy segundo plano. Ujú, Si pensamos en la semana de Davos, por ujú. ejemplo, del Foro Económico de Davos, la gran estrella, habiendo estado ausente físicamente, fue el nuevo presidente norteamericano Donald Trump. Sin embargo, claro, por la, por la característica del discurso, el contenido de los discursos de Milei, ya desde el año pasado en Davos, no sé si ustedes recuerdan, que había sido un discurso muy agresivo, concita una cierta atención de una parte de la prensa. Esa parte de la prensa podría resumir, para no hacerlo muy largo, en dos grandes posiciones. Toda esa prensa ligada a los medios más bien liberales, neoliberales, que en general están abiertos viendo lo de Argentina como un experimento, como una posibilidad, y luego la prensa más seria, más crítica, que viene sistemáticamente señalando esa contradicción vista desde Europa entre ciertos resultados macros que podrían ser considerados positivos, la realidad cotidiana de una gran cantidad del pueblo argentino sumida a niveles de pobreza significativos, y por otro lado esos mismos medios muy atentos a todo esto que es el contenido ideológico cultural del discurso de Milei. Hay una Eh, demanda, Sergio, hay una demanda fuerte en este caso a vos como cronista internacional, pero argentino, sobre este tipo de características de este hombre. Hay como un cierto interés para tratar de comprender, porque De realmente nosotros también, ¿eh? aparece, claro, aparece realmente, y si retomamos el discurso de Milei en Davos, que ahora él dice que no lo dijo, que esto, que el otro, yo lo seguí en directo. Primer elemento, me sorprendió significativamente los aplausos muy mitigados, muy Mm. escasos en la sala principal de Davos. Segundo elemento, la mujer que acompañaba a Milei, que hace las veces de recepcionista acompañante formal, no el animador, que era un cuadro neoliberal muy conocido, pero esta persona que lo acompañó cuando Milei terminó el discurso, lo tomó del brazo, lo sacó de la tarima, dijo, bueno, en Davos respetamos el debate de ideas y chau. Creo que Milei se quedó esperando la posibilidad de preguntas y respuestas. Muy significativo que en el contexto de Davos lo que dijo Milei cayó muy mal, Mm. en el sentido no tanto de sus críticas o sus análisis al mismo foro de Davos, pero la brutalidad del argumento y la incoherencia y la contradicción de muchos de esos argumentos. Por ejemplo, la prensa suiza, hay un periódico que es liberal, pero de una cierta seriedad, el Neue Zürcher Zeitung, que está publicado en Zúrich, y ahí ellos hicieron como un balance y por una parte le dieron la palabra a uno de sus periodistas que estaba eufórico con lo que había dicho Milei el día antes, la noche Ujú, antes, ujú. en Zurich, no en Davos, es decir, estamos hablando del miércoles 24, donde se encontró con en una institución liberal de Zurich, el Instituto Liberal de Zurich,
con 600 personas que eran acólitos. Es la gente que en Suiza y en Europa está de acuerdo con esta visión del liberalismo. Hay que decir que la gente que estaba ahí había pagado entradas de entre $100 y $250 para participar de ese seminario. Por lo tanto, ahí los anuncios económicos que Milei hizo, ahí él se limitó a la cuestión económica, crearon una cierta, diría, sorpresa positiva y alimentación del milagro argentino de la perspectiva de ese grupo de pensadores o de acólitos de la visión libertaria liberal. Pero al otro día en Davos, él no habló de economía. Y el mismo periódico tiene que reconocer que ahí, cuando hubiera tenido que hablar de economía, no habló de economía y se proyectó como defensor de un nuevo concepto ideológico-cultural global, que fue el ataque al wokismo, a todos los sectores progresistas, nuevamente atacando a Pedro Sánchez de España, al mismo foro de Davos, todo lo que no piensa como él, incluso a la derecha, porque el foro de Davos no es de izquierda, reúne a las 2.500 personalidades financieras, industriales, académicas, ligadas a este proyecto neoliberal. Es una de las fuentes de alimentación del concepto neoliberal. Ahí, en ese contexto, él atacó a Davos, porque claro, él ataca a todo lo que no piensa de A a Z con su propio. En ese marco, su discurso cae muy mal, muy criticado, muy visto de arriba. Por ejemplo, el eco de Francia hablaba en la gran sala del Palacio de Congreso Público, quedó un público estupefacto. Por otra parte, el Fígaro, que tampoco es progresista, de Francia, es un referente neoliberal, hablaba de una violenta acusación de Javier Milei, y por otra parte, nada nuevo, Javier Milei continúa con su discurso de campaña. Muy interesante la interpretación de un diario que es derechista, no es ni Liberación ni Le Monde. Claro. Significa que es una personalidad que crea atención, porque uno se sorprende de las brutalidades que puede decir, pero por otra parte que no crea opinión, en todo caso, a nivel de la prensa internacional. Acá mi compañero Pablo Benito te va a hacer una consulta para que te dejemos respirar un poquito, Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Pablo? Tíranos algo de fresco, por favor. Sabés lo que es acá. Debe estar fresco ahí. Tenemos 4 grados ahora y un viento polar norte. Si querés te lo mando. Qué lindo, me encanta. Para chocolatito caliente. Sergio, que te quería preguntar con respecto más a lo económico y más allá de Milei. La situación hoy de Europa es una situación, digamos, no crítica con respecto a lo que podemos entender de la Argentina o del Cono Sur, pero sí que en los últimos años la Comunidad Europea, sobre todo desde pandemia mediante, Brexit mediante, viene siendo muy golpeada, ¿no? Y yo te pregunto por los dirigentes europeos, que cómo reaccionan ante, por ejemplo, la política que está implementando y que tiene para Trump, y que creo que tiene como víctima Europa también, o como financista, por ejemplo, de la guerra de Ucrania o lo que sea. ¿Cómo es que ve la dirigencia europea y la gente también este discurso, que es el que realmente va hacia hacer de Europa, digamos, un poco menos rica de lo que nosotros la tenemos, ¿no? Sí, nos referimos a Europa y Trump, no a Europa y Milei. No llega a ese nivel. Pero quizás sí como un representante de esa cuestión económica, de ese discurso, ¿no? Pero fíjate que el proyecto económico de Milei no tiene nada que ver con el de Trump. El de Milei es absolutamente abrir las puertas a las importaciones, destruir la industria nacional. El de Trump se está planteando como un proyecto
proteccionista y nacionalista. Entonces, eso es otra cosa que hay que analizar bien, la contradicción de visiones económicas. Claro, quizás Hay no una lo sea, sí. identificación total en el discurso y en la política internacional. Son dos patas de coincidencias muy grandes. Y en el servilismo de las posiciones políticas que puede tener hoy un Milei con respecto al discurso de Trump. Pero el proyecto económico no. Pero bueno, eso es lo que me preguntabas. Europa está muy mal. Europa tiene una crisis de deuda interna, de no cumplimiento de los mismos postulados que le impone la Unión Europea, como por ejemplo el déficit público. Francia no respeta nada. Alemania respeta los índices, pero por otra parte no está produciendo. Hay un problema económico grave de Europa. Segundo elemento, Europa hoy, a la luz de las dos locomotoras, que son fundamentalmente Alemania y Francia, vive una situación de desorientación. Alemania con elecciones anticipadas ahora para la tercera semana de febrero, Francia con una crisis interna muy grande en cuanto al proyecto mismo de el primer ministro y de qué va a pasar a nivel político. No sé si seguimos conectados o se cayó la conexión. No, te estamos escuchando. Perfecto, porque yo no los veo más, cualquier cosa me pegan un grito. Entonces, la Europa de hoy está muy debilitada, las dos locomotoras están muy mal, Francia y Alemania, y los que vienen atrás, Italia y España, no le alcanza para asumir hoy un rol de referente europeo. Muy mal también en lo político internacional, están muy mal, Europa está muy mal con respecto a lo que es fundamentalmente la guerra de Ucrania. Eso que ha desgastado enormemente Europa. El gran problema de la crisis alemana, en cierta manera, viene a partir de los precios internacionales, de todo lo que es la energía, la electricidad, combustibles que tiene que utilizar para reemplazar lo que era el gas y la energía que venía de Rusia. Por lo tanto, la situación es, te diría, muy difícil, Pablo, para contestar tu pregunta. Agravado con una cuestión. Es muy posible que en los próximos meses se llegue a una solución negociada en el conflicto de Ucrania. Claro, te iba a preguntar justamente si... Van a ir sí, Sergio. Una negociación porque... Pensaba si no era un conflicto sin salida lo de Ucrania. Eso estaba pensando justamente. Parece, desde afuera se ve como que no tiene resolución. No, va a haber salida porque el costo que le está significando a Europa es significativamente alto. Pero bueno, en el momento que haya una salida, a diferencia de lo que está pasando en Gaza, que Trump quiere invertir él y los Estados Unidos, convertirla en una riviera, en un balneario de Medio Oriente. A diferencia de eso, en el conflicto ruso-ucranio, el costo de la reconstrucción lo va a pagar íntegramente Europa. Significa que si en este momento la situación ya es muy, muy insolvente a nivel económico y muy inestable a nivel político, tanto en Francia como en Alemania, el costo de la reconstrucción que puede estar ahí a la puerta, digamos, 6 meses, un año, no sé, no tengo la bola de cristal, pero va a haber una solución de tipo negociada. El costo de la reconstrucción de Ucrania le va a quedar a Europa, al contribuyente europeo. Y si ya los índices de endeudamiento que tiene Europa y los índices de aumento de precios son significativos en Europa, yo pienso que cuando se entre activamente en la reconstrucción de Ucrania, el problema económico-social de Europa va a aumentar por lo menos un 20 o un 30%. Bien. Por lo tanto, Europa hoy a mi entender, es un continente sin cabeza pensante, sin claridad dirigente y muy, muy, muy debilitado en lo económico, en lo político y en lo referencial. Hoy no es una alternativa ni un problema para Trump. Además, la alianza militar de Europa a través de la OTAN con Estados Unidos, si hoy Estados Unidos le retiro la defensa, mi participación en la OTAN,
Europa se queda con una debilidad de tipo geopolítico-militar significativo. Por lo tanto, está muy, muy mal la situación europea. Sergio, quiero agregar algo a lo que venís diciendo. Digo, y en eso quizá Trump expresamente en el conflicto Ucrania-Rusia, quizá haya sido un sesgo, podemos decir, y quizá la palabra es muy fuerte, de esperanza para el europeo también, porque de alguna manera Trump vino a desarticular esa guerra, o al menos eso es lo que se planteaba o lo que llegaba a esta zona del mundo. Pero lo que te quiero preguntar es lo que decías antes respecto de Milei y Trump y su diferencia en el plano de lo económico, pero el singular parecido que tienen en la agenda cultural. Y es lo que te quiero preguntar. Esa agenda cultural que están llevando adelante, que tiene que ver con un ataque al colectivo LGTB, que tiene que ver con un ataque a los migrantes. Aquí en Argentina se habló hace poco de electrificar la frontera con Bolivia, por ejemplo, lo cual es contradictorio hasta con el propio plan económico de Milei, que es aperturista, pero quiero preguntarte cómo pega eso en Europa, esa agenda cultural, y si hay dirigentes o referentes europeos que vean con agrado esa agenda. Son los dirigentes y los sectores políticos europeos que están al acecho, y eso es lo que me preocupa principalmente. Ahora, cuando estamos hablando nosotros, en este intercambio, en paralelo, por así decir, en España, en Madrid, Abascal, que es el dirigente de Vox, el partido de extrema derecha y gran amigo de Milei, acaba de convocar por primera vez en una forma tan mediatizada a todos los líderes europeos de la extrema derecha que están de acuerdo con él. Está Salvini, están representantes de la Alemania, de la Alianza por la Alemania, que es ya la segunda fuerza de Alemania a nivel electoral. Está Orbán, por supuesto, de Hungría, y son dirigentes que te diría, en algunos países gobiernan, en algunos países como Hungría y como Italia tiene participación gubernamental, en otros están al acecho, pero como fuerza política europea todavía no tienen el poder determinante que sigue estando, y se le ve en la conducción de la Unión Europea, los sectores demócratas cristianos y los sectores socialistas, verdes y liberales. No alcanza eso, pero si sumamos el sector que convoca en este momento Vox, en esta reunión que convocó a Abascal, que está organizando Abascal en Madrid, pensamos el sector de la extrema derecha alemana que tiene su grupo propio en el Parlamento Europeo. Y si pensamos en la fuerza del sector parlamentario en el Parlamento Europeo de Meloni, ya hoy por hoy todo ese sector de derecha y extrema derecha representa un 30% del electorado europeo. Significa que más que la repercusión hoy del pensamiento de Trump y del pensamiento de alguien como Milei, que no entra a más allá de relaciones personales, esa parte de la dirigencia se posiciona según lo que dice Trump, no lo que dice Milei, pero representa un tercio del electorado europeo y en crecimiento acelerado. Mientras los partidos socialistas, verdes están cayendo, la democracia cristiana tiene también una crisis interna, sobre todo en Alemania, ellos están creciendo y eso es lo que me preocupa, porque todos estos argumentos, todo esto retórico discursivo de Milei, copiado de Trump en lo ideológico, también es la posición con respecto a organismos internacionales. Me retiro de la Organización Mundial de la Salud, se van a retirar de la UNESCO, segundo paso, dejo la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, dejo la Corte Internacional de Justicia. Ya ahora Trump quiere abrirle un juicio a la Corte Internacional de Justicia porque le ha dado de captura internacional a su aliado presidente de Israel. Significa que ese sector tiene un poder real, está en crecimiento y eso es lo que me preocupa más que todo en proyección. Sergio, no es solo Milei, no es solo Trump,
es un proyecto en fortalecimiento y que ha perdido el miedo del sentido común de lo que dicen. Como Milei, como Trump, cada día se despiertan con otro argumento que nos puede sorprender mucho, pero que lo dicen y finalmente crea resquemores, crea preocupación, pero ya está dicho. Sergio, para terminar te traigo a Santa Fe. Vos sos un destacado militante de El Periscopio, que es una organización civil conformada por expresos y presos, porque son todos varones, creo, corregime vos, de la cárcel de Coronda, ¿no? Del penal de Coronda. Y hemos visto a lo largo de un tiempito ya bastante prolongado, no sé, un par de años, vos después me ilustrás para que vayamos terminando, la traducción de Detrás de la Mirilla, que es el testimonio escrito, ¿no? de ustedes en su vivencia en la cárcel de Coronda como santafesinos, a varios idiomas, a Brasil recientemente, está presentado en Sao Paulo, creo, o en Porto Alegre, no me acuerdo. Tenemos amigos allí que nos relatan esto también, amigos del cooperativismo. Pero bueno, vos has sido un destacado laburante de eso. Contanos brevemente eso y ya te desocupamos. Bueno, es muy importante lo que me preguntas porque creo que tanto en Europa como en América Latina, a pesar de todo esto, hay iniciativas militantes que seguimos pensando que la lucha por la memoria, verdad y justicia es significativo, y no solo en Argentina, en Italia, en Suiza, en Francia, en Europa en general. Hubo movilizaciones anti-Milei en 11, 12 ciudades de Europa por lo que dijo en Davos. Y esto está convocado por gente europea solidaria y latinoamericanos solidarios que viven también en esos países. Seguimos con el trabajo que el Periscopio impulsa ya desde hace años. Hemos agotado la versión francesa del libro, que se llamaba Ni Fu ni Mort, ni muertos, ni locos ni muertos. Lo hemos agotado, 1.200 ejemplares, fue un éxito enorme entre 2020 y 2022, todo a partir de presentaciones, decenas, centenas de presentaciones. Con lo que ganamos en la venta de la versión francesa, pudimos publicar el libro en la versión italiana, que se llama irónicamente Grand Hotel Coronda, gran con D final, porque es la adaptación italiana de la palabra gran, que tiene un éxito enorme, 1.200, 1.300 ejemplares vendidos en un año y medio, vendidos, distribuidos en centenas de presentaciones que hemos hecho, de la cual tuve el enorme privilegio de participar en la mayoría. Digo privilegio porque ahí uno se da cuenta la importancia del trabajo de memoria con hechos de 50 años atrás, a 11.000 kilómetros, y que sin embargo siguen teniendo una actualidad enorme, incluso en jóvenes actuales de la Europa, jóvenes de gimnasios, de escuelas, que se interrogan, y que creo que ahí está el gran trabajo, el único antídoto, pienso yo, para contrarrestar toda esta brutalidad de los Abascales, los Orbán, los Trump, va a estar en que nos juguemos activamente en Europa, en América Latina, a reconstruir activamente no solo un proyecto político viable, pero también a defender y reconstruir todo lo que es la memoria, porque creo que muchos de los sectores que hoy en Europa, y por venir a las preguntas que me habían hecho, que hoy apuestan nuevamente estas versiones de derecha y ultraderecha, han entrado en una especie de amnesia colectiva. Y lo único que nos queda es recordarle que eso existe. Y una pequeña, para cerrar, y esto es un regalo a los seguidores del programa, y a vos, César, que ha sido... Gracias. Y todos los compañeros han sido puntales de todo este trabajo que hemos hecho como el Periscopio. Terminamos la fase del libro en italiano, Gran Hotel Coronda, y ya estamos lanzando algo que va a ser para nosotros maravilloso como el Periscopio, con otra editorial asociativa más pequeña. Vamos a tener a inicios de 2026 el libro Del otro lado de la mirilla,
en italiano el Gran Hotel Coronda convertido en caricatura. Que eso va a ser un salto enorme porque pensamos que va a ser abrir una ventana nueva, novedosa y creativa para poder llegar con esa historia, ese pequeño aporte desde el periscopio a lo que es el trabajo de memoria que viene desarrollando el pueblo argentino, llevar ese pequeño aporte, abrirle una ventana en una forma novedosa y que es mucho más adaptada para la juventud europea actual, como es un libro de cómics o de caricatura. Así que estamos entusiasmadísimos y cerramos una cosa y ya abrimos otra cosa, y este año va a ser de un año de gran trabajo para hacer realidad esa caricatura de Gran Hotel Coronda, la caricatura del otro lado de la mirilla, la historia de la resistencia unitaria de los presos políticos de Coronda, llevada en este caso a una caricatura y guardando el contenido de lo que fueron nuestros valores. La resistencia unitaria y el convencimiento de que otro mundo, otra Argentina es posible. Abrazo enorme, Sergio, gracias por habernos atendido, se escuchó perfecto, se vio perfecto para tu tranquilidad y la nuestra también, porque nos gusta que salgan lindas las cosas, que se vean lindos los compañeros que nos atienden, así que un abrazo enorme gracias. Para ustedes, gracias por este espacio y estamos como siempre, siempre cerca. Siempre cerca, abrazo enorme, gracias Sergio. Bueno, Sergio Ferrari decíamos...